cordiales saludos a todos los asistentes a este magno evento. Voy a hacer una exposición bastante resumida al respecto de la caracterización de lugares geométricos y la complejidad de la dimensión fractal. Voy a activar el video porque estas presentaciones no corren. La evolución de la geometría. Claro, podríamos decir un desarrollo sistémico, ¿no? Desde Euclides hasta Mandelbrot. Desde los tiempos antiguos, el hombre siempre ha dado e intentado explicar la estructura y el comportamiento del cosmos. Se ha buscado las leyes del universo, las fórmulas para predecir la caída de objetos, la anatomía de seres vivos y las estructuras de la mente humana y otros. Por lo general, el cosmos se divide pues en dos aspectos muy importantes, ¿no? Que es el macro y el micro. El macrocosmos como el conjunto de todo aquello que forma parte del universo y que supera la escala humana. Por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Un sistema solar, las galaxias, las constelaciones, etc. Y el macrocosmos, como el conjunto de todo aquello cuya escala es inferior a nuestra mente, nuestra percepción. Los órganos del cuerpo, el virus, las moléculas, entre otros. Una buena pregunta que nos podemos hacer es pues, si existe alguna relación entre ellas. Respecto de la complejidad, creo que la mayoría de los estudiosos estamos de acuerdo con el premio Nobel de Física que se le dio a Paul Dirac, cuando él se refería a que toda ley física ha de tener belleza matemática. Claro, la necesidad de explicar pues, todo el universo con una teoría ¿no? sencilla, lógica y bella, siempre ha sido los propósitos de los que profesamos la ciencia y sobre todo en el terreno de la matemática. No es por gusto que podemos recordar a Platón, que vinculaba la materia ¿no? con los 5 elementos. Explícitamente lo asoció con la geometría. Es por eso que tenemos los 5 sólidos platónicos, o conocidas también como los poliedros regulares, en las que Platón asociaba el fuego, el aire, ¿no? La tierra, el agua, el éter, como un elemento de vida. Después de las teorías científicas, por ejemplo, de Henry Lorentz, Poincaré, Dewey, Minkowski, Albert Einstein y otros, podemos señalar que a las ideas globales de la materia, ¿no? Y la geometría se añadieron el espacio y el tiempo. Por supuesto, eso permitió un boom de desarrollo, ¿no? Podemos hacer una breve pregunta también aquí. Podríamos afirmar en algún sentido, ¿no? De que la humanidad tiende de manera muy natural a la sencillez. Creo que esa respuesta nos va llevando un poco más bien a la complejidad.
Existen evidencias que en los asentamientos tradicionales de África, ¿no?, se tiende a usar estructuras bigarradas, como muros rectangulares, enmarañadas, no sé, estructuras y ramales que se comportan casi en desorden. Pero cuando uno mira minuciosamente, aparece un tipo de geometría que podríamos decir la de repetición. Claro que para ellos era pues un objetivo fundamental de optimizar una serie de acciones vitales. Pero en esa intrincada forma de representación, ¿cómo es que podríamos interpretarnos a la luz pues, de la geometría de Euclides, ¿no? Entonces siempre intentamos explicar las formas euclidianas a la realidad, aunque estas están limitadas al campo de la más pura abstracción matemática y de pensamiento. Muchos aspectos hoy en día no pueden ser pues ya entendidas desde el punto de vista de la geometría euclídea. Entonces aparece nuestra necesidad de interpretar una geometría de la naturaleza. Las figuras geométricas estudiadas por Euclides presentan muchas limitaciones a la hora de explicar el universo. La geometría de la naturaleza está bastante lejos de tener las figuras perfectas que soñaba y nos enseñaba Euclides. Al inicio del siglo XIX, eso lo podemos recordar y leer en muchos artículos, el botánico escocés Robert Brown descubrió una gota que quedó atrapada en un fragmento de una roca ígnea durante su proceso de solidificación. Pero al enfocar dicha gota en un microscopio, observó trazas de partículas minúsculas, ¿no?, que oscilaban sin cesar, con un movimiento absolutamente irregular. Claro, la agitación después sabemos que se bautizó como el movimiento browniano. Muchos se preguntan, ¿no?, si es un fenómeno físico o un fenómeno biológico. Pero este movimiento en realidad es bastante complejo, pero existe similitud a diferentes escalas. Entonces se vuelve o volvemos a insistir, ¿no?, en la geometría de la naturaleza. Si nosotros miramos el movimiento browniano, más un poco más lejos, podemos ver esta intrincada forma de comportamiento. Entonces, ¿cómo explicar esto a la luz de la geometría euclidiana? Muchos quisiéramos darle, ¿no?, una explicación. Por supuesto que Einstein también, pues, desde el punto de vista de la teoría cinética, ¿no?, explicó un poco el movimiento browniano. Incluso Perrin en el año casi 1906 también dio bastante aportes en cuanto a la forma de explicación de su complejidad. Pero casi recientemente, debe ser en el año 1960, cuando Benoit Mandelbrot puso énfasis, ¿no?, en querer explicar mediante el aporte de una nueva geometría, ¿sí?, esa geometría irregular de la que él habla. Entonces, el punto de partida para ir estableciendo un algoritmo, una fórmula, es la longitud de las fronteras. Korkach en 1938 estudió numerosas islas, grandes regiones del mundo. Entonces, podríamos decir que si a S le llamaba una extensión y a la NS la relación numérica entre esa extensión, entonces observó que esa gráfica tenía algo en común y dependía de la inversa de esa extensión S, y que muy bien funcionaba con una constante de proporcionalidad, y que ese NDS era K sobre S elevado a la D.
Entonces, en el siglo pasado, muchos estudiosos elaboraron leyes muy similares a la ley de Corker. Por supuesto que el más destacado que distrayó mucho tiempo fue el de Lewis K. Richardson, ¿no? Para su medición usa algo muy peculiar, ¿no? Las aproximaciones por escalas. Y por supuesto, después apareció el efecto de Richardson. Estas fórmulas, por supuesto, se van a ir señalando y mejorando. Entonces, podríamos decir que, de acuerdo a la experiencia de Richardson, que todo depende, entonces, de la escala que se va a medir. Algunas situaciones fueron empeorando debido a la complejidad. Entonces ahí cuando se echa mano pues a la evolución también de la matemática, principalmente de la topología. Entonces vamos a hablar de dimensiones topológicas, las dimensiones de Hausdorff, las dimensiones fractal, las dimensiones de autosimilitud, etc. No de Besicovich, etc. O también de semejanza. Entonces estas relaciones y algunas de ellas tienen sentido en ciertas situaciones. Claro que mientras otros no, dependiendo de la complejidad de tipo geométrico. Entonces la idea intuitiva que tenemos de dimensión claramente se remonta a los elementos de Euclides, a la forma empírica que nosotros observamos el mundo. El unidimensional para puntos, bidimensional para curvas y tridimensional para superficie. Es nuestra posición práctica que nos da. Pero este aspecto, Poincaré volvió pues a plantear, ¿no? En términos muy parecidos, pero con algunas generalizaciones. Un espacio tiene dimensión n, si puede ser partido de una manera por otro de dimensión n-1. Por supuesto, esto podía ser reforzado por otras ideas, ¿no? Y con muchos intentos, la de Brouwer, la Urinson, ¿no? Levesque. Entonces aquí la matemática va poniendo mucha fuerza en la interpretación de la dimensión. Ocurre que en este caso la geometría euclídea, con las dimensiones enteras ya proclamadas, no logra alcanzar la esencia de interpretar las formas irregulares, o peor, ¿no? Si trabajamos a escalas distintas. Entonces, una fórmula muy parecida, si expresamos a L como longitud, a S como una proporción, a C, S elevado a la D. Entonces, la ley descubierta por Richardson y por supuesto otros, según el cual la longitud es una función potencial de la precisión con el exponente D, tiene utilidad para discutir un nuevo concepto, la dimensión. Entonces, al comienzo del siglo XX, uno de los mayores problemas matemáticos fue determinar qué significa dimensión y qué propiedad tiene. Esto ya es entonces una introducción al trabajo que nosotros pronto vamos a publicar como un artículo, ¿no? Entonces aparece lo que llamamos la dimensión fractal autosemejante, un factor de reducción o factor de escala. Si fuera R, si n fuera el número de piezas, entonces el exponente R, que podíamos establecer esta fórmula con esa experiencia. Aquí haciendo una operación logarítmica, naturalmente nos interesa D, que va a ser la dimensión, entonces el algoritmo pues estaría dado por el logaritmo de n sobre el logaritmo de 1 sobre R, que nos permitiría ciertos cálculos. Por supuesto, la interrogante está latente. Esto va a servir como cálculo para distintas formas de las geometrías que puedan presentarse. Aquí, como para que quede un poquito claro, voy a hacer una que se puede encontrar en muchos artículos, libros y también publicadas, cómo funciona esta fórmula, ¿no? La famosa curva de Koch. Entonces, la curva de Koch tiene su
principio en un triángulo rectángulo, equilátero. Entonces, aquí para establecer la recursividad se considera al n como 4, la r como un tercio, ¿no? Entonces, si reemplazamos en ese algoritmo, esta formulita pues sería 4 igual a 3 a la d, de lo cual, habiendo tomado logaritmo, entonces el número en realidad es 1,26 aprox. Pero este número pues, no llena el plano, pero tampoco la línea. Entonces es una dimensión fraccionaria. Es una dimensión de semejanza. Pero geométricamente hablando, obviamente el punto de partida queda el triángulo equilátero, después haciendo las iteraciones sucesivas en cada uno de los lados, esto no termina. Entonces lo que se tiene aquí es una complejidad de una estructura que podríamos muy bien señalar de que estamos hablando de una figura irregular, una dimensión fraccionaria. Entonces nuestras principales discusiones que sobre esta base se va centrando son sobre la forma de la cuantificación de conjuntos. Claro, aquí los objetos fractales no disponemos de bloques de unidad semejante. Para fijar ideas, cuando se magnifica de manera sucesiva un objeto euclidiano unidimensional, se encuentra segmentos rectilíneos. Sin embargo, al magnificar sucesivamente un objeto fractal, se encuentra objetos con niveles de complicación, pero sí comparado con el conjunto de partida. Y respecto de la medida de conjuntos geométricos, bueno, en este caso podríamos decir pues, que el tamaño de un conjunto finito viene dado por el número de elementos que los compones. O sea, la bidirección con el conjunto de los naturales. Una extensión sería, pues, un conjunto es infinito, es aquel que puede ponerse en correspondencia bionívoca con uno de sus pares, quitando las partes impropias, por supuesto. Y dos conjuntos infinitos tienen el mismo cardinal si existe una aplicación biyectiva en los elementos. El trabajo, principalmente el artículo que se va a publicar, es hacer la fundamentación de las distintas dimensiones a la luz de lo que hemos un poco presentado en esta ponencia, establecer que la dimensión topológica de un objeto es menor o igual a la dimensión de Hausdorff del objeto, y este es menor o igual que la dimensión de Bézic-Coves, y este es menor o igual que la dimensión euclidiana, ¿no? Siendo n la dimensión, ¿no? Aunque, sin embargo, la dimensión de semejanza del objeto puede ser también mayor que este número. Entonces, para realizar estas caracterizaciones, aquí hay bastante fundamentos matemáticos, comenzando desde la teoría de la medida, de las sigmas álgebras, etc. En adelante, ¿no? Como conclusión de este trabajo, de esta introducción del artículo, podemos señalar, ¿no? Los resultados de este trabajo obviamente no afirman en general que el mundo entero se rija por reglas de los fractales, pero sí considera que la ciencia del caos y los fractales realizan un gran aporte al mundo de la ciencia, no solo en conocimientos concretos, sino como una nueva forma de concebir las cosas y resolver los problemas que nos plantean nuestra diaria observación. Al ser pues una geometría de casi reciente estudio, posiblemente hay mucha matemática por agregar a esta incipiente geometría fractal. Les agradezco por su atención
Ahí hemos indicado algunas referencias para esta parte introductoria que se puede conseguir de manera online y se puede